Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Paujiri y yo el día de hoy les vengo a estar trayendo un pack de mods de la serie de Tortilla Land para Minecraft Bedrock Edition. Bueno, primero que todo vamos a estar empezando con lo que es el mod de mochilas, que primero vamos a mostrarle el crafteo de la mochila, que se craftea de la siguiente forma, ¿no? De esta forma se craftea la mochila. Y aquí la tenemos. Pero antes de algo, debo explicarle un pequeño bug que a mí me ha ocurrido. No sé si a ustedes le ocurra, pero bueno. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo la mochila, ¿no? Entonces aquí ustedes verán que no la aparece. Y lo que deben hacer es picar hacia abajo. Van a picar hacia abajo y la mochila va a estar abajo. Esto es un bug que, por así decirlo, el creador no lo ha solucionado. Pero bueno, aquí está la mochila. ¿Cómo funciona esta? También vamos a estar necesitando de otros ítems. Perdón por el lag, es que he tenido algunos problemas. Entonces vamos a estar necesitando otro ítem. Este ítem que también a continuación que dice bajar la mochila, como su propio nombre lo dice, será el ítem para bajar la mochila, ya que por así decirlo Minecraft Bedrock tiene algunas dificultades y puede que se te salga la mochila y tú no te des cuenta, y con este ítem será la única manera de poder quitarte la mochila. Entonces lo crafteamos y lo siguiente que están observando será, por así decirlo, un saco para darle más inventario a la mochila, ¿no? Entonces también hagamos una para que ustedes observen. Entonces, ¿cómo se abre la mochila esta? ¿Qué están viendo a continuación? Deberán darle clic izquierdo o interactuar con esta, ¿no? O presionar la pantalla en el teléfono. Entonces aquí voy a explicar una cosa. Ustedes estarán viendo estos tres circulitos o estos tres cuadritos que se encuentran en la parte de la mochila. Bueno, el primer cuadrito será para guardar lo que es el saco de Ender, y de esta forma nos estarán dando un poco más de espacio. Y lo que es también fíjense que se me olvidó explicar algo. Bueno, en fin, dejen perdón por hacerle tomar tiempo, pero tengo que irme al creativo para hacer algunas cosas. Bueno, en las dos últimas vamos a estar, pueden meter lo que podría ser una espada, que aquí la voy a sacar para explicar, y lo que puede ser un cubo de agua o un cubo de lava. Y aquí mismo voy a sacar un cubo de agua y un cubo de lava para que ustedes mismos vean, ¿no? Aquí pueden meterlo y van a ver el nuevo diseño que va a estar en la mochila, que será sumamente epicardo. Aquí mismo me paso al supervivencia. Y entonces interactuemos. Y aquí verán, ¿no? Aquí pueden poner un cubo de lava. Y como pueden ver, se añadió algo nuevo a la mochila, que será el cubo de lava, ¿no? Tiene diseño y todo y es sumamente chido. También lo pueden cambiarlo por un cubo de lava, que también será muy chido, ¿no? Eso pueden utilizarlo para guardar sus objetos. Y también se puede guardarse una espada, ¿no? Y se verá el diseño de la espada. Y por así decirlo, ustedes estarán observando algo en nuestro indicador de corazones y en nuestro indicador de comida. Ese por así decirlo será el indicador de la mochila, ya que te tiene que añadir para que tú sepas cuando tengas la mochila puesta o no, y de esta forma te estarás dando cuenta si la tienes. Entonces, por así decirlo, yo aún no la tengo puesta, pero se está poniendo ya que estoy cerca de la mochila. Entonces de esta forma tú estarás dándote cuenta si la mochila se te bajó y te vistes y no la tienes, de seguro se te haya ido para el piso. Entonces lo que debes hacer es buscar hacia el piso, buscar en un lugar cercano donde esté, ¿no? Entonces yo, por así decirlo, me monté y la mochila desapareció, ¿no? Se nos puso en nuestra espalda. Ahora yo me pongo en F5 y aquí pueden estar observando que tenemos la mochila en la espalda. Este es un modo sumamente épico y le puede estar utilizando en cualquier survival, que una mochila siempre se necesita, ¿no? Entonces, fin y en cuenta, pasemos al siguiente mod. El siguiente mod es un poco diferente, ya que por así decirlo es un mod que por lo cual
podríamos decir que está en Java ya implementado, ya que por así decirlo Bedrock no lo tiene, pero Java sí, ¿no? Que sería, por así decirlo, poder ponernos la segunda mano, ¿no? Ponernos en la segunda mano lo que sería una antorcha, ¿no? Es sumamente épico, ya que podremos estar iluminando en lugares que esté oscuro, ¿no? Y también se podrá con lo que será la antorcha diferente, ¿no? También tiene otras funciones que, por así decirlo, si tiramos el ítem en concreto, también va a iluminar, como pueden ver, que ahí ven. Entonces, sí, por ejemplo, si yo ahora quito esto de aquí, bueno, está bugueado, solamente Picardo, ¿no? Entonces, en fin, la siguiente textura, el siguiente addon es un poco diferente, ya que necesito matarme para explicarles, ¿no? El siguiente addon, en fin, lo que nos añade será, déjenme tiro, entonces me voy a automatar para explicarles, ¿no? Bueno, el siguiente addon de seguro ya muchos lo habrán visto, ya que es un addon sumamente útil, que por lo cual te va a salvarte en muchas situaciones, ¿no? Entonces yo aquí me voy a automatar, me muero, ayúdenme, me morí. Entonces me voy a regenerar y, por así decirlo, ya muchos sabrán de qué trata. Se trata del tumba addon, que por lo cual tiene la función de, por así decirlo, de compilar tus ítems, todo lo que tengas en tu inventario en una tumba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos estarán dando las coordenadas de donde morimos, y eso es sumamente épico, porque si no sabes las coordenadas donde estabas, por así decirlo, no te va a servir. Entonces, hay dos tipos de llaves, que la llave será para poder abrir la tumba, ¿no? Entonces está la llave normal, que por lo cual tú le hundas y pum, y se abre, ¿no? Sumamente épico. Y la llave diferente será esta, la que está aquí, Ajá, aquí la tengo, por así decirlo. Yo ahora vengo y me voy bien lejos para mostrarles. Voy bien lejos y yo derecho, y me estará teletransportando al lugar donde está mi tumba, ¿no? Y también deben saber una cosa, que si se caen en lava, eso no importa, ya que la tumba se estará protegiendo con lo que sería la arena, ¿no? Por eso mismo me morí con lava, ¿no? Para probarle. Y aquí lo que debemos hacer es darle un clic y ¡pum! Ahí se recuperan todas las cosas que yo tenía, ¿no? Sumamente épico y muy bueno. Bueno. El siguiente mod que le voy a mostrar, de seguro también lo habrán visto en la serie, ¿no? No puedo subirlo bueno, aquí ya subo. Bueno, el siguiente mod, por así decirlo, lo que nos añade sería a nuevas animaciones a nuestro Minecraft. Más que todo, para obtener las animaciones necesitaremos el siguiente ítem, que por así decirlo se obtiene en el chat al escribir la siguiente palabra. Va a escribirse lo siguiente, motes. Creo que es así. Si no es así, perdonen, es que ando embolatado de la cabeza. Se bugueó esta mierda. Perdón. Emotes. Bueno, no sé qué pasa, que anda algo mal. Ah, no, fíjense que aquí me dieron otro ítem. Y aquí se observará que me dieron 3 ítems, porque no sé qué pasó, no me salió el chat. En teléfono sí sale, pero no sé, ¿no? Es que es mi primera vez en PC y perdón por ser tan ¿no? Entonces, fin y en cuenta, pasemos al siguiente mod. Que no era compatible, que no se podía crear, ya que era un addon sumamente avanzado, pero por lo cual un creador lo que hizo fue hacer algo idéntico, y por así decirlo, es demasiado épico este addon, es muy bueno.
es el minimapa Waypoint, que para los que no lo conozcan es un addon muy bueno, pero deben saber que hay algunos requisitos que deben ponerse el mapa inicial, deben activarlo sí o sí para que esté en funcionamiento, debe estar activo para el funcionamiento de este, ¿no? Saben que también deben activar las funciones experimentales para que los mods que les esté mostrando, la mayoría necesita del modo experimental para el buen manejo de este, ¿no? Entonces, fin y en cuenta, vamos a empezar. Entonces aquí creemos el mundo, vamos a crear el mundo y ya estaríamos allá, ¿no? Bueno, aquí volvemos y lo primero que deben saber, bueno, ahora me empieza el lag, caja, ¿no? Bueno, primero, este mod nos añade en la parte derecha de la pantalla un complementario, lo que sería una brújula y el reloj del día y de la noche, ¿no? Actualmente estamos de día y tenemos un mapa en la mano. Normalmente no van a hacer nada, sino que se van a irse a lo que es su inventario y van a poner el mapa ahí, ¿no? Y se va a aparecer un mapa desconocido y lo van a coger, ¿no? Este mapa más que todo, en fin, se puede ponerte en la segunda mano, el picado, ¿no? Y en fin, déjenles explico algo. Este mapa pueden que muchos lo hayan conocido en algún mod, pero en fin, este nos añade Waypoint, que para los que no lo conocen, los Waypoint, lo que te indica el lugar donde hay que guardar algo, ¿no? Y en fin, no, yo aquí voy a coger, también pueden hacer esto si tienen algo en la mano, ya que esto es muy grande, ¿no? Entonces, en fin, para, si no me recuerdo, deben agacharse y saltar y se le estará poniendo esto. Para los que no sepan, esto es un waypoint que por lo cual se va a estar encontrando en el mapa, ¿no? Mapa 0. Y sí, en el mapa se va a estar encontrando un puntico rojo que de seguro ustedes lo estarán viendo. Ese puntico rojo, mejor dicho, ese puntico rojo se estará señalando los waypoints que se encuentran en el mapa. Y por así decirlo, yo ahora me voy a irme para acá, al borde del mapa. Y sí, ya que ustedes dirán que por así decirlo se vaya al borde y ya no pueda ir más, ¿no? Ya el creador también pensó en eso. Y perdón por el lag, ¿no? Ya saben, para activar un waypoint lo único que deben hacer es irse hacia abajo. Deberán bajar, sentarse, como se dice, agacharse, se verán agachar y saltar. Van a agacharse y van a saltar y se le estará dando el waypoint, ¿no? Entonces aquí pueden ver que se actualizó el mapa y te estaría dando lo demás, ¿no? Este es un addon sumamente épico y muy bueno, que por lo cual se ha estado utilizando en la serie de Karmaland 5, si no me recuerdo. En fin en cuenta, yo quería acabar con este addon, ya que es muy épico, y de esta forma terminamos con este video. Y si te gustó y si te gustaría una segunda parte, por favor deja un like, ¿no? De esta forma terminamos y nos vemos hasta en un próximo video.